Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gozo estar una vez más, poder estar en esta preciosa comunión, empezando un nuevo ciclo después de muchas semanas de estar compartiendo acerca de los mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos. Vamos a empezar ahora con lecciones de vida del hermano Witness Lee. Esta noche empezamos con la primera lección. Vamos a tenerlo en dos partes, como lo hemos hecho casi siempre, aunque las lecciones estas son más cortas, pero vamos a tomarlo de esta manera. En esta ocasión la primera parte y la otra semana la segunda parte. La lección esta número 1 tiene como título la certeza de ser salvo. Y vamos a empezar hablando un poco acerca de eso. ¿Qué es esto de la certeza? La certeza es estar completamente seguros. Esto es como la fe, Hebreos 12:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hago mención de este versículo por la palabra certeza. ¿Qué es eso? Estar seguros. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a identificar del ataque de Satanás es que Satanás se especializa, tiene una estrategia preferida y es sembrar la duda. Mire cómo empezó a hablar con la mujer en Génesis, ¿verdad? Te dijeron que si comías de este árbol ibas a morir, ¿verdad? Ah, sí, sí nos dijeron, pero no es cierto. ¿Qué está ahí sembrando? La duda. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros como un problema muy grave, o como una área de oportunidad muy importante como cristianos, es que nosotros tenemos un grado de incredulidad muy grande. La Biblia está llena de promesas de parte del Señor, pero nosotros no las creemos, ¿verdad? Esa es la verdad. A veces estamos en problemas y la palabra pueda que diga que Él nos guardará en completa paz y nosotros no lo creemos, ¿verdad? Sí, sí, es que nos guarda, pero en el fondo tenemos la duda que seguramente no lo va a hacer, ¿verdad? Nosotros tal vez los latinos o en Latinoamérica vivimos muy decepcionados, ¿verdad? Nos prometen cosas y no las cumplen, entonces ya estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones que nosotros pensamos que tenemos eso tan grabado que trasladamos esa mentalidad a nuestra percepción de las cosas que el Señor promete. Por ejemplo, se nos ha dicho que el Señor nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. En Cantares se habla acerca de eso, pero nosotros decimos, sí, 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 es como que eso, sí, solo son palabras, ¿verdad? Pero en realidad yo sigo estando aquí, ¿verdad? Así pensamos, así razonamos. Y esta es una situación que ha sido muy aprovechada por Satanás, por el enemigo, para mantenernos a nosotros en la superficie nada más. ¿En qué superficie? No logramos profundizar en el Señor. Nuestra vida cristiana, digámoslo de alguna manera, no trasciende. Sentimos que pasan los años y tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones. Pero ¿por qué es esto? ¿Verdad? Porque tenemos un alto grado de incredulidad. ¿Verdad? Nosotros básicamente nos cuesta creerle al Señor a lo que dice su palabra. Entonces, dicho esto, y van a darse cuenta que esto es cierto a medida que vayamos recorriendo este mensaje. Este mensaje habla de ser salvos. Y esta es una pregunta y esta es una gran duda para muchos de la cristiandad. ¿Será que verdaderamente soy salvo? ¿Verdad? Yo me recuerdo que sí, ¿verdad? Pero no estoy seguro. Aquella incertidumbre si el Señor viene hoy, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Hermanos y hermanas, vamos a platicar hoy acerca de que necesitamos estar seguros, completamente seguros, en la salvación que hemos experimentado hace
cualquier cantidad de años. Para algunos pueden ser muchos años, para otros pueden ser pocos años, pero como cristianos es una de las cosas más básicas de las cuales nosotros no podemos estar dudando. No debemos dudar de esto. Cuando predicamos el Evangelio, le vamos a explicar, miren, sea salvo. Y usted fue salvo, ¿y de qué fue salvo? ¿Y cómo es esto, verdad? Entonces, no solo desconocemos muchos aspectos de la salvación, sino que en algún momento entra ese pensamiento por parte de la carne, de Satanás. Especialmente cuando tenemos conductas sueltas, ¿verdad? Si mira cómo eres, si mira lo que haces, ¿verdad? Tal vez ni eres salvo. Y ahí se queda uno en sus obras. Así que vamos a considerar como inicio el significado de la salvación. Es decir, en qué consiste la salvación. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué incluye la salvación? ¿Qué incluye la salvación? ¿Qué contiene la salvación? Primero, contiene el perdón de nuestros pecados. Y esto es muy importante en este recorrer de nuestra vida humana, porque pecamos constantemente por diversas causas, ¿verdad? Pero tenemos una conducta suelta. No crea usted que en cuanto hablamos de pecados hay pecados grandes, pecados chiquitos, todos son iguales. Todos constituyen ofensas delante del Señor, pero cuando fuimos salvos, obtuvimos el perdón de los pecados hasta el momento donde recibimos al Señor. No quiere decir que lo demás no hemos sido perdonados, claro, pero existe otro procedimiento. Cuando recibimos al Señor, obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Los pecados son las faltas que conocemos, las faltas que cometemos, las transgresiones. No es el pecado es diferente. El pecado es lo que causa que cometamos pecados. ¿Qué nos hace mentir tan fácilmente? ¿Verdad? No queremos ir a un lugar y nos están invitando y en vez de decirle, mira, no quiero ir, ¿verdad? No, estoy cansado. Entonces le decimos, fíjate que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Disfrazamos con una mentira con tal de que no se moleste la persona porque le diga que no. Pero mire el recurso que utilizamos, un pecado, la mentira. Y somos muy rápidos para mentir. Esto es increíble. ¿Por qué mentimos? Por el pecado que está en nosotros. Pero es diferente el pecado que los pecados. Cuando fuimos salvos, lo primero que recibimos fue el perdón por nuestros pecados. Y ya que hablamos de eso, como dije, para los pecados después de la salvación, ¿qué procedimiento existe? Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Así que cada vez que cometamos una falta, confesémoslo delante del Señor. Confesar no es pedir perdón. Pedir perdón es otra cosa. Y el perdón de pecados no se obtiene pidiendo perdón. Se obtiene inicialmente siendo salvos. Pero ya en la vida cotidiana, el perdón de nuestros pecados lo obtenemos por confesar nuestros pecados delante del Señor. ¿Cómo es confesar? Decir, Señor, dije una mentira y es pecado. Ya se fue. Ya me perdonó. Así de fácil, hermano. Claro, si así dice su palabra. Y ese es el asunto primero que vamos a hablar en cuanto a la certeza de la salvación. La salvación tiene como base la Biblia, lo que está escrito lo que está puesto en la Escritura, lo que está plasmado en la Escritura, a lo cual nosotros de eso no debemos dudar. Es como le decía al principio, ¿verdad? Tenemos nos dicen la promesa del Señor o lo que Él dice y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Pero como que no es cierto. No, es cierto. ¿Cómo recibo el perdón de pecados? Primero, si no salvo. Así que cuando predique el Evangelio, puede decir una de estas cosas. Le dice a usted, cuando le dice, no, es que yo he cometido muchos pecados, pues por eso necesitas ser salvo. Cuando eres salvo o eres salva, recibes el perdón de todos tus pecados. Vas a estar en paz delante de Dios. Aleluya. Un asunto. Eso lo dice su palabra. Otro, lo que les acabo de comentar. Ya en nuestra vida diaria, confesemos nuestros pecados diariamente, a cada momento, especialmente antes de participar de la mesa del Señor. Bueno, entonces en la salvación recibimos el perdón de pecados.
Número dos, o el siguiente asunto que recibimos es que fuimos salvos de la perdición eterna. Ese destino que está escrito para Satanás y sus ángeles, esa condenación eterna, ese lago de fuego, ya no es para nosotros. Y todos los que no han recibido al Señor, claro que tienen ese destino. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero los que somos salvos, ya no. Ya no. Así que recibimos el perdón de pecados, recibimos la salvación de la perdición eterna y también recibimos la regeneración. La regeneración es que la vida de Dios o Dios como vida se nos es añadido o se nos es añadida a nuestro espíritu humano. Y esto es algo maravilloso, misterioso. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Eso quiere decir que la esencia de Dios es el espíritu. ¿Cuál es la esencia? Perdón. ¿Cuál es la esencia de nosotros como seres humanos? Somos seres a base de carbono. Esa es nuestra esencia, ¿verdad? Estamos hechos de ciertos elementos, de minerales, de agua y de grasa y de tanta cosa de lo que somos hechos. Eso somos nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu. Entonces, Dios, puesto que su naturaleza es espíritu, para comunicarse con nosotros, para establecer ese contacto, para entrar en nosotros, ¿en dónde puede entrar? No es en la mente, no es en el alma, porque no es una definición, no es una teoría. No es algo como un calor, como una presencia de algo, porque el Señor no está no estaba en aquel relámpago del terremoto, sino que está en un silbo apacible. Pero como su naturaleza es espíritu, Él nos puso a nosotros esta parte, esta tercera parte, que es el espíritu humano, donde Él como espíritu entra perfectamente. Eso es la regeneración. Recibimos una vida adicional a la que ya tenemos. ¿Cuál es la que ya tenemos? La vida humana. ¿Cuándo empieza la vida humana? Desde la concepción. Se combinan estos dos elementos del papá y la mamá y nace una nueva vida. Hace casi 15 años, mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija y tuvo problemas en el embarazo. Se convirtió una situación que nos mantuvo orando delante del Señor. Pero cuando la examinó el doctor, le hizo un ultrasonido y logramos ver a esta nena que casi es de mi alto ahora, pero medía 6 milímetros. Y se oía su corazón, así hacía todo. Impresionante. Ya era un ser. Ahí empieza la vida humana. Pero luego, después de los 12, 14, 15, no sé qué edad, al ser salvos se nos es añadida una segunda vida. La vida divina, la vida de Dios. Eso es la regeneración. Volver a nacer. Ya nacimos. Yo nací hace 48 años. Pero cuando tenía como tal vez 10 años, creo, otra vida me fue añadida. Entonces nací por segunda vez. Así le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Ah? Para ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Haciendo referencia a la regeneración por medio del Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano y las aguas del bautismo. Entonces, ese es otro asunto que recibimos en la salvación. Vamos a recapitular. La salvación que recibimos, que incluye el perdón de nuestros pecados, la salvación de la perdición eterna y la regeneración. Hasta ahí vamos hasta el momento. Mire qué maravilla, qué maravilloso es esto. Tal vez fuimos salvos, en el caso mío, un poco joven tal vez para la situación, para como lo hacemos usualmente. Sin embargo, así fue como sucedió. Entonces, después de la regeneración, ¿qué más hemos recibido? La vida eterna. Y esto es maravilloso. La vida eterna no se refiere a que vamos a vivir por siempre. Porque, pues existe esta situación de nuestra vida por
por el resto del tiempo y cuando ya el tiempo no esté más. Pero no estamos hablando de eso. Cuando se refiere aquí el hermano a que recibimos la vida eterna, es a la vida increada de Dios. A eso se refiere. Por eso es increada, porque no tuvo principio y no tiene fin. A eso se refiere a lo eterno. Lo eterno es esto, lo que no tiene principio ni fin. La vida que recibimos no es la vida de cualquier cosa, ¿verdad? No es como la vida de una planta, no es como la vida de un animalito, ni aún como la vida de una persona. Es una vida eterna, una vida que trasciende el tiempo, el espacio, lo trasciende todo. Esa vida fue la que, ese tipo de vida fue el que hemos recibido al ser salvos. Así que recibimos el perdón de pecados, recibimos la salvación de la perdición eterna, la regeneración y también la vida eterna. Por último, recibimos también con esta vida eterna la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es maravilloso. Todo lo que hemos recibido con la salvación. Es importante y es impresionante considerar esto, porque a veces tenemos la idea que sí, fuimos salvos del pecado. Perdón. Y tenemos perdón. Fuimos salvos, a veces decimos esta palabra, del infierno. No podemos hablar con tal ligereza. ¿Eh? Y no debemos hablar con tal ligereza. Fuimos salvos de qué? De la perdición eterna. Recibimos el perdón de nuestros pecados, la regeneración, la vida eterna, y también esto nos hizo acreedores o nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Aleluya. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos esto? Esto es para que nosotros no dudemos, no recibamos de parte de Satanás, que usa personas, ideas, el mundo, todo, para meter en nuestra mente la duda. Nosotros debemos estar seguros, no confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. ¿Y por qué no? Porque miren, nuestras emociones son fluctuantes, nuestros sentimientos son fluctuantes. ¿Qué significa eso de fluctuantes? Cambian. ¿Cómo es nuestro ánimo? Fluctuante. ¿Cómo amaneció hoy? Quién sabe. Algunos de nosotros somos así muy temperamentales, ¿verdad? ¿Y cómo está su papá hoy? Todavía no sé, no ha venido. ¿Y cómo está su mamá hoy? Quién sabe. Pero preparémonos, porque no sabemos qué va a pasar. Así es, así somos nosotros. Así soy yo, así es usted, así somos todos. Y nuestros sentimientos son así, ¿verdad? Estamos sanos, tenemos relativa felicidad. Estamos enfermos, a veces nos deprimimos. No tenemos dinero, tenemos problemas económicos y así estamos arriba, estamos abajo. Así que el asunto de la salvación no piense usted que puede basarse en un sentimiento, en una emoción, sino en qué, en la palabra confiable, en las palabras confiables que están en la Biblia. Eso es lo primero que tenemos que recibir, que aceptar, que creer. Y si nos cuesta, como los discípulos al Señor, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Eso es lo que nos está faltando, ¿verdad? Tener fe. Fe no es en el sentido de las creencias, sino en el sentido del creer. Pero vamos a ir viendo algunos versículos y vamos a ver qué es esto de creer. Así que necesitamos creer profundamente que somos salvos. Saber con seguridad que hemos sido salvos. No aceptar ninguna idea de Satanás a través de cualquier persona o entidad que quiera sembrar duda. El Señor nunca nos hace dudar. En todo caso nos redarguye, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestras faltas. Cuando nos acercamos a Él nos expone, porque cada vez que estamos delante del Señor, su presencia, esto es algo que nos expone, que nos hace ver nuestra propia condición. Pero Satanás nos hace dudar,
Nosotros debemos darnos cuenta que el Señor nunca nos va a poner el sentir de no ir a la reunión. ¿Por qué no ir a la reunión? Es que no tuve el sentir del Señor. Eso no existe, por favor, ¿no? Eso no podemos considerarlo de esta manera. O por otro lado, recibir esas ideas. Es que para que usted sea salvo tiene que pasar eso. No, vamos a ver lo que dice la Escritura. Primer versículo, Marcos 16, 16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, consideremos muy sobriamente, sin prisa. No diga, ustedes ya me lo sé. No, no, no. Tranquilito, tranquilita. Consideremos. Cuando me conecté, perdón que fue un poco tarde, pues estábamos considerando unos versículos, orándolos, y esto es maravilloso. Es una de las mejores maneras de tomar la palabra. Pero mire qué dice este versículo. El que crea y sea bautizado será salvo. Vamos a enfocarnos en 3 palabras. Número 1, crea. ¿El qué? Crea, creer. Número 2, bautizado. El que crea, número 1. Número 2, sea bautizado. Número 2. Y la tercera frasecita de 2 palabras, será salvo. ¿Qué es lo que dice aquí? Parece muy sencillo, pero puede que lo pasemos por alto. Acuérdense que Satanás está ahí revoloteando. Todas estas entidades malignas están ahí revoloteando, tratando de confundirnos, tratando de distraernos de lo que es obvio a primera vista, pero a veces parece tan confuso. ¿Por qué parece confuso? Porque nuestra mente es como una cabrita que salta, 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 salta. Así es nuestra mente. Aquí dice que para ser salvo hay que hacer 2 cosas. ¿Qué cosas? Número 1, creer. Y número 2, ser bautizado. Amén. Amén. ¿Qué debemos decir nosotros de esa palabra? Amén. La creemos, la recibimos y eso es un hecho, ¿verdad? Eso es un hecho. Y es muy baja la comparación, pero cuando usted le pide, cuando uno como jovencito, ¿verdad? Jovencita, le pedía permiso para salir, ¿no? Voy a ir a pasear, voy a ir a hacer algo con mis amigos o mis amiguitas. Entonces le dice, bueno, ordene su cuarto, ayude a su mamá en la cocina y puede salir. ¿Pero sí puedo salir? Sí puede salir. ¿Qué tiene que hacer? Ordenar su cuarto, creer, ayudar a su mamá, ser bautizado. Y entonces salga, será salvo. Solo eso, sí, y ya. Entonces ya está dicho. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer y ser bautizado. Si usted cree en su papá y en su mamá cuando le autoriza un permiso, cuando promete que le va a ayudar o va a hacer algo, y usted dice, no, gracias a Dios, mi papá me va a ayudar. Ya, uno descansa porque confía en su papá, confía en su mamá. Ahora, confiemos en Dios. Creámosle al Señor. Aunque parezca esto como que fuera de la clase de los niños, para algunos podrá decir. Pero hermano y hermana, en serio, la duda de Satanás está sembrada a cualquier nivel de revelación, de verdad, de cualquier cosa. Es increíble, ¿verdad? Cuando alguien se aleja, ¿por qué se alejó? Es que hay cosas muy malas, no sé si soy salvo. Imagínense, no sé si alguna vez han oído eso, pero pasa. Así que, primer versículo, Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces usted tiene la duda que no ha sido, que será que soy salvo. Tal vez si no se bautizó, complete su salvación. Ese es otro asunto. Bautícese. Pero es que no estoy preparado. No estoy preparada. Eso, ¿usted ya creyó? Sí, ya está preparado. Ya está preparada. ¿Qué más preparación necesita? Recuerda el cuadro del eunuco con Felipe, ¿verdad? Le estaba explicando, le estaba predicando el evangelio y que le dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Pues nada, vamos. Así que si acaso eso es un asunto que lo hace dudar o que le haga dudar, pues eso sí, hay que completarlo. ¿Verdad? Tenemos algunos casos acá, unos 2, 3 casos de algunos hermanitos que ahí se están resistiendo al asunto de ser bautizados, porque tienen la idea de es que si me bautizo, me voy a comprometer, ya voy a tener que hacer más cosas. Esa es una duda, eso es un engaño. Que usted se bautice no significa que ahora ya tiene que, si usted ahora no, por decir algo,
es un hermanito, una hermanita que solo llega a la reunión y se va. Pero es que si me bautizo me van a poner a barrer, me van a poner a no sé qué, me van a poner... No está relacionado con eso, ¿no? Pero les digo, la duda está ahí. Le siembra la duda. No, si te bautizas, ahí vas a andar de arriba para abajo, arriba para abajo. Así que Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado. Si usted creyó y fue bautizado, es salvo. Lo dice la Escritura. ¿Dónde? Marcos 16:16. Si su hijo o su hija creyó pero no ha sido bautizado, apúrese, búsquele agua, llame a un par de hermanos, ¿ah? Bautícenlos ahí rápido. No tenemos que esperar que la escuela de la verdad, que mejor que se bautizan todos. Es maravilloso que se bauticen unos 40, 30, 10. Aquí de repente se bautizan dos y le hacemos almuerzo y aquella fiesta, ¿ah? Pero tampoco tenemos que esperar eso. Si puede bautizarlo ya, sálvela, rapidito. Muy bien. Versículo número 2, Romanos 10:13. Clásico y es clave. ¿Qué dice Romanos 10:13? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El primer versículo de Marcos 16:16, para cualquiera que tenga trasfondo en la cristiandad, como muchos tenemos el concepto, ¿verdad? ¿Cómo es recibir al Señor? Decimos aceptar al Señor, o ya levantó la mano, cosas por el estilo, que implica ciertos pasos, hacer una oración, repetir la oración y decir cosas, y bueno, ya fue salvo. Pero mire lo que dice este versículo, no es que lo diga el hermano aquí o el hermano allá, no, esto es lo que dice la Escritura. Y no sé si lo cantan por allá, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad que es muy lindo? Y lo cantamos, pero considerémoslo un momento. O sea, hermano, que para ser salvo, yo puedo solo invocar el nombre del Señor, por supuesto. Eso dice esta Escritura. Es la firme palabra del apóstol Pablo, que es un apóstol, pues obviamente prominente, por lo que vio y por lo que dispensó. Y creería yo que, bueno, no, pero esto dice acá, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una de las frases muy conocidas en este ministerio maravilloso que el Señor nos ha regalado por medio de estos hermanos, dice que usted puede solo llegarlo a hacer a la persona que invoque. Repita conmigo, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Unas 3, 4, 5 veces. Basado en este versículo, ¿qué pasó con esta persona que invocó al Señor? Fue salvo. Hay algunos que cuando preguntan si alguien ha sido salvo, dicen, ¿y ya invocó el nombre del Señor? ¿Por qué dicen eso? Porque Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Entonces, cuando repitamos estos versículos, seamos un poco más conscientes de lo que leemos y escuchamos. Damos muchas cosas por sentado. Para algunos, aunque hemos crecido en el recorrido del Señor, muchas de las verdades ya son parte de nuestro folclore, por decirlo de una manera, ¿verdad? Ya crecimos con estas palabras que como cuando hacemos aquí algunas de esas cosas, algunos eventos patrios, ¿verdad? Que hacemos algunas declamaciones y cosas por el estilo, que uno ya levanta la mano y diga tal cosa, y ya uno lo repite sin pensar. Entonces muchas de estas verdades nosotros ya las oímos y las hablamos sin pensar, las repetimos sin pensar, pero detengámonos un momento. La salvación, ¿cómo la recibo? Creyendo y siendo bautizado. Aleluya. ¿Cómo más la puedo recibir? Invocando el nombre del Señor. Ahora le pregunto a usted, ¿usted ya creyó en el Señor? Sí, amén, aleluya. ¿Ya fue bautizado? Sí, amén, aleluya. ¿Y usted también invoca el nombre del Señor? Sí, a cada rato. ¿Será que ya fue salvo? ¿Sería que fue salva? Definitivamente es salva, definitivamente es salvo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Lo dice en Marcos 16:16, donde dice el que crea y sea bautizado será salvo. Y en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que, hermanos y hermanas,
Son dos versículos, apenas estamos iniciando, ¿verdad? Esta lección. Y ya hemos sido fortalecidos, ¿verdad? Ya hemos sido animados. Y ya respiramos más tranquilos, más tranquilas. Porque, hermano, entra esa cosa que se llama duda y la tenemos que echar fuera, fuera. Estar seguros, completamente seguras que somos salvos y que somos salvas. ¿Basados en qué? En que lo dice su escritura. Nosotros debemos aún repetirnos, ¿verdad? Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. ¡Wow! Así que toda la palabra es infalible. La palabra es verdad. Lo que dice la Biblia es cierto. Y viene la duda, usted, el que crea y sea bautizado será salvo. Ore eso, repítalo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Usted empieza a percibir en su interior el río de agua viva, que brota ¿para qué? Para salvación. Aleluya. Y usted empieza a ser fortalecido y fortalecida, y la duda, ¿qué pasa? Se va. La duda se va. Entonces es una labor bien interesante, bien gloriosa, que la duda se vaya, que nosotros no recibimos nada de ese que es mentiroso. Vamos a ver otra escritura en esta misma línea, Juan 5:24. Tiene varias cosas, pero recordemos que nuestra maravillosa Biblia, oh, esta nuestra maravillosa Biblia, pues fue traducida del arameo, del hebreo y del griego. Pasó probablemente a inglés, ¿verdad? Y luego llegó a español. Y aunque hay algunas Biblias eh, diferentes en cuanto a la traducción y la interpretación que ha pasado por muchas manos, se habla de la traducción más literal, la Septuaginta, por ejemplo, y la versión Recobro, que es una versión que, que está muy apegada al original. Pero mire lo que dice este versículo. Le dijo todo esto para que tratemos de como separar por ideas, tal vez, para tener un cuadro general de todas las cosas que dice este pequeño versículo en Juan 5:24. El que oye mi palabra, el que oye mi palabra, la primera parte, y cree al que me envió, segunda, y cree al que me envió. La primera es oír, el que oye mi palabra, oír. Segundo, y cree al que me envió, creer, creer. Tercera, tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Vida eterna. Entonces, paremos aquí, falta la otra parte. Paremos aquí. El que oye, como cuando le predican el Evangelio, el que cree cuando recibe al Señor, ¿qué tiene? Vida eterna. Esa es la salvación, ¿no? Esa es la salvación. Mire lo que dice después. No está sujeto a juicio. Ya está salvado de la perdición eterna. Aleluya. Y la otra cosa que menciona aquí dice, más ha pasado de muerte a vida. Aunque estábamos vivos como seres humanos en la vida humana, nuestro espíritu estaba amortecido, muerto. Ahora pasó nuestro espíritu de ese amortecimiento a la vida mediante la regeneración. Mire lo que dice ese versículo, todo lo que dice. Vamos a leerlo de corrido. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Una vez más. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, mis hermanos, hay todavía algunas cosas más que vamos a ver la otra semana todavía de esta sección, pero quisiera recapitular un poco. En cuanto a la salvación que recibimos del Señor, nuestra salvación inicial, debemos estar seguros que hemos sido salvos. Segurísimos, de estar convencidos, convencidos, ¿verdad?
acerca de nuestra salvación. ¿En qué nos basamos? Principalmente en las palabras confiables que tiene la Biblia. No debemos hacer caso de nuestros sentimientos, porque un día nos sentimos salvos, otro día no nos sentimos salvos, así somos nosotros. Pero debemos creer profundamente, debemos saber con seguridad de que hemos sido salvos. Y vimos al menos ahora unas, tres versículos donde podemos ver con toda claridad que hemos sido salvos, porque para ser salvos hay que creer y ser bautizados. Y hemos creído y hemos sido bautizados, por lo tanto somos salvos. También vimos el otro versículo en Romanos 10:13, donde dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos invocado el nombre del Señor, pero muchísimas veces. Por lo tanto, somos salvos. Y mire este versículo más complejo, en Juan 5:24, que habla de oír la palabra del Señor, creer, recibir la vida eterna y pasar de muerte a vida. Ha sido nuestra experiencia. Y aquí lo confirma en un tercer versículo. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Aleluya. Y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Así que esta lección es para que nosotros recibamos diferentes pruebas por escrito, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Cuando uno le promete a alguien algo, ¿verdad? Ah, sí, pero mándame un correo, porque me hablaste aquí y eso. Mandame una nota de voz en WhatsApp y tenemos mensajes temporales activados en 2, 3 días. Eso se borró. Queremos por escrito las cosas, ¿verdad? Y mire aquí el Señor cómo es de maravilloso que por escrito nos deja todo esto con tantos detalles, diciéndonos qué pasó y qué recibimos cuando fuimos salvos y el hecho de que fuimos y somos salvos y ese estatus no cambia. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo acá y si el Señor nos permite, continuamos la lección la semana que viene. Recording stopped. Amén, hermano Josué. Aleluya, hermano, qué preciosa palabra. Esto de la certeza de ser salvo. Una palabra muy rica, hermano, muy clara, muy, muy, muy aclaradora. Precisamente, hermano, ayer estábamos en un compartir, comentaba que hasta hace poco tuvo la certeza de que era salvo. Hablábamos de que una salvación de pronto muy débil, no crea la necesidad en los jóvenes de recibir al Señor. Y el hermano compartió eso. Cuando el hermano empezó a compartir, inmediatamente me acordé de lo que decía el hermano ayer, que él tenía algunas dudas y que pues es un hermano que ya lleva bastantes años en la vida de la iglesia, pero que hasta hace poco fue aclarado. Entonces, el hermano nos trae esta noche, ha sido muy precioso, así que vamos a pasar al tiempo de compartir. Hermana Gladys Querubín, y alista la hermana Luzma, por favor, adelante. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos, este mensaje de la salvación inicial. Debemos estar convencidos, hermanos, que primero recibimos el perdón de pecados. Ahí cuando recibimos el perdón de los pecados, recibimos la salvación de la perdición eterna. Recibimos la regeneración y por medio de la regeneración recibimos la vida eterna. Cuando recibimos la vida eterna, recibimos la vida increada, una vida que no tiene principios ni fin, una vida que lo trasciende todo. Que cuando somos salvos, tenemos la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. No podemos dudar, no podemos recibir ningún tipo de dudas de parte de Satanás. Y no podemos ser fluctuantes. Debemos creer en la palabra del Señor. La palabra del Señor es espíritu y vida, hermanos. Y debemos tener la certeza de que tenemos la salvación. ¿Por qué? Que podemos creer profundamente de que somos salvos. Según Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado será salvo. Primero, el que cree. Segundo, sea bautizado. Y tercero, será salvo. Romanos 10:13 que dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y nos da Juan 5:24 que dice, el que oye mi palabra y el que cree que me envió, Padre tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Me llama la atención que el hermano divide el versículo en tres. El que oye mi palabra es oír, cree es creer y vida eterna es cuando estamos ya salvos y hemos pasado de muerte a vida. Amén, aleluya, hermano. Jesús es el Señor. Qué bendición, hermano. Gracias al hermano José por este mensaje tan bonito. Amén, Amén. hermana Gladys. Aleluya. Adelante, hermana Luzma, y se alista la hermana Luz Linda Smith. Amén, amén. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos. Qué mensaje tan lindo, qué recordatorio tan precioso, Señor. Gracias que una palabra tan corta, certeza, tenga tanto significado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, que hoy nos recuerdas, hoy nos anima a tener certeza absoluta de que tu palabra se cumple, Señor. Estos versículos nos confirman y nos dan la certeza de que hemos sido salvos. Yo tengo una preguntita para el hermanito Josué. Mis padres creyeron en el Señor, confesaron al Señor, pero yo no recuerdo si fueron bautizados, hermanito Josué. Entonces, Es una buena pregunta, pero confiemos en el Señor, ¿verdad? Confiemos en el Señor. Por ejemplo, podemos a quedarnos con el de Romanos 10:13, se invocaron el nombre del Señor. Hay algunos que puede que hayan sido esto, pero eh, en el caso de los que ya no están, la verdad es muy difícil confirmarlo, ¿verdad? Pero confiemos en que sí fueron bautizados y que simplemente usted no lo recuerda. Ahora bien, por ejemplo, se abre este paréntesis por ejemplo, en el caso de las personas muy enfermas. Hemos tenido casos de hermanos que reciben al Señor ya en un lecho de enfermedad muy avanzado. Y nos toca bautizarlos, no los podemos sumergir, ¿verdad? Nos toca aplicar el agua de una manera distinta. Entonces, sí es bueno tener comunión, ¿verdad? No podemos garantizar algo del pasado, pero sí podemos garantizar algo del presente y lo que hagamos para adelante. Confiemos en el Señor y tengamos la esperanza de vernos con ellos algún día. amén, hermanito. Ese último ejemplo me parece maravilloso. Las personas que a último momento reciben al Señor, confiesan al Señor y no pueden, y no se pueden bautizar. Entonces, amén, hermanito. Confiamos en el Señor, que los otros culos dan la certeza de que aunque no se hubieran bautizado, son salvos. Amén. Gracias, Santico. Amén, hermana Luzma. Adelante, hermana Luz Linda Smith, y se alista la hermana Rosa Corredor, por favor. Amén, hermanitos, aleluya. Aleluya que el Señor nos aclara y nos da la certeza de, de nuestra salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, pues hemos tenido unas experiencias muy particulares y son nuestro testimonio. Por ejemplo, cuando yo creí en el Señor, qué fiesta, fue en una denominación, pero con el tiempo yo dudaba, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque ya no tengo el mismo gozo que tenía antes. Y entonces, no fue muy fácil aferrarme al Señor y creerle. No fue fácil, a pesar de que sí tenía ese gozo de la salvación y participaba en la denominación. Hermanitos, pero es impresionante que el Señor nos va acercando a Él con su amor eterno y no nos suelta, porque ya Él nos tiene predestinados y nos ha apartado. Entonces va a estar ahí todo el tiempo mirando cómo nos pastorea, sin que inclusive nosotros nos demos cuenta. Entonces le doy gracias al Señor porque Él me ha pastoreado a pesar de que he dudado. Pero es tan poderoso Él que cada día nos enamora más y ya no dudamos.
yo dudaba mucho. Y son tantas las maravillas que Él nos ofrece que, hermanos, no tenemos manera de decirle, Señor, yo no, la verdad no quiero, no quiero, no creo en tantas cosas, que son demasiadas las cosas que tiene el Señor para nosotros, para convencernos y de que lo amemos y nos entreguemos. Y todavía hay veces dudamos, hermanos. Entonces ya cuando nos toca, por ejemplo, nuestra casa, ya nos toca decir cuando la familia no está a la misma, al mismo son que tenemos que abogar por ellos. Señor, recuerda que yo tengo una familia, tú en tu palabra dices, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Y además de eso, de una vez nos da unas arras, o sea, nos da el Espíritu Santo para que empiece a reafirmar que nos vayamos a ¿no? Para que nos pueda constituir más y revelarnos su plan de salvación y su propósito y su economía. Eso es algo glorioso, hermanos, pero definitivamente es una lucha muy fuerte porque el enemigo no quiere que tengamos toda esa luz que tenemos ahora. Ha sido suave, suave, despacio, pero aleluya, Señor, aleluya que somos salvos, aleluya que tenemos esa certeza, aleluya que ya no dudamos y, y gracias, Señor, porque así nuestra familia no hubiera nunca tenido nada que ver contigo, por lo menos nos aferramos de un versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Y yo le reclamo ese versículo al Señor, pues, Señor, te recomiendo mi familia, ellos conocen de ti, pero no están muy convencidos. Entonces yo le pido que se acuerden que yo no estaba tan convencida y que ellos seguramente siguen así como dudando. Y le reclamo esa promesa. Le doy gracias al Señor por las promesas. Y gracias, Señor, porque empezamos a creerlas y a aceptarlas. Porque también es difícil creer en las promesas, pero el Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros. Y ya sabemos cómo es el juego de él, de hacernos dudar. Entonces le damos la gloria al Señor, que tiene promesas maravillosas y nos llena de su amor todos los días y nos garantiza que somos salvos, hermanitos. Amén. Amén, hermana Luz Linda. Adelante, hermana Rosa Corredor. Y se Sí, alista hermanito, la hermana Ana Lucía, por favor. sí, hermanito, muchas gracias. Gracias al Señor le damos, porque el Señor nos ha dicho esta noche, a través del hermanito José, no debemos dudar de la salvación, porque Él nos ha hablado muchas veces de que la ley del pecado opera en nosotros. Y yo a veces siento que yo peco mucho, no es por hechos, a veces, pero tenemos que confiar en el Señor, no en nosotros mismos. El Señor nos ha hablado mucho de que no debemos confiar en nosotros mismos, sino mirar a Jesús, sobre todo nombre. Y dice el versículo que es maravilloso y precioso, que todos lo conocemos ya, 8.2, Romanos 8.2, donde dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne. El pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Le damos gracias al Señor porque el Señor, el hecho maravilloso del Señor, que la muerte de Él y el resucitar ahí nosotros también, y gracias al Señor, alabamos al Señor porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y con Él mismo resucitamos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener esa certeza, que lo que nosotros, ningún hombre en la tierra podía hacer, el Señor lo hizo con nosotros, de ser crucificado y derrotar la muerte y el pecado, de lo cual nosotros no lo podemos hacer, nadie lo puede hacer, solamente Él. Por eso nosotros debemos de confiar en Él.
y no mirarlo a nosotros mismos, porque Él dice, bástate de mi gracia, que es precioso ese versículo, dice, bástate de mi gracia, porque el apóstol Pablo lo dijo, miserable de mí, dijo así, ¿quién me librará de esa carne? Ya somos libres por el Señor Jesucristo, porque nosotros solo no podíamos hacer eso, pero el Señor lo hizo por nosotros. Amén, hermanitos, que siempre estemos confiando en el Señor. No podemos confiar en nosotros mismos, sino en lo que el Señor ha hecho y lo que Él nos ha prometido, porque Él cumple sus promesas. Él es precioso, por eso lo amamos, por eso le alabamos, Señor, y le decimos porque Él nos amó primero. Aleluya, amén. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Adelante, hermana Ana Lucía, y si alista la hermana Clarita, por favor. Bendiciones, hermanos. Las dudas están cuando estamos en nuestra parte emotiva, en nuestros sentimientos. Debemos de estar más en el Espíritu y confiar más en el Señor. Todas las dudas nos mueven a ser incrédulos, y los ataques que hace Satanás es más a la parte emotiva y a la mente. Entonces nos ataca para que no creamos en el Señor y llenarnos de dudas. Pero nosotros, si ejercitamos nuestro espíritu, logramos estar más en el Señor y a creer más en la palabra del Señor. Satanás nos quiere mover siempre, para eso son los ataques y las pruebas de la fe. Ahí es donde Satanás nos ataca, y el Señor Satanás siempre nos va a mover para dudar. Pero ahí es donde tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios. Y en Lucas 17:5, que le debemos de pedir al Señor que aumente en esta fe. No debemos de pararnos en la palabra, no en lo que sentimos en el momento que nos está atacando el enemigo y nos está metiendo tanta cosa en la cabeza para hacernos dudar del Señor. El enemigo quiere que perdamos la fe, y entonces ya no estamos derrotados. Pero debemos de pararnos firmes en la palabra del Señor y no tener dudas. Que el Señor nos ayude y aumente nuestra fe. Ven, hermana. Aleluya. Adelante, hermana Clarita. Hermana Clarita, ¿tiene cerrado el micrófono? Amén. Hermanos, ese tema de todos para nuevos creyentes, nosotros llevamos ahora el Evangelio del Señor y necesitamos llevar la salvación a ellos, pero la seguridad de que ellos son salvos. Entonces, este punto, para mí es maravilloso, Marcos 16:16, que dice que crea y sea bautizado será, mas el que no crea será condenado, Señor Jesús. Y esta palabra, lo primero que una persona debe hacer es creer, ¿no? Creer. Bueno, yo siempre los llevo aquí, los llevo a las notas, y les muestro que el Señor dijo estas palabras tan preciosas, que el reino de los cielos se había venido, se había acercado, pero que necesitamos arrepentirnos. Entonces, esta acción que las personas, como decía el hermano, primeramente nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho. Y esto viene, el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Otro punto es la sangre de Cristo, ¿no? Mostrarles que el Señor los ama y nos ama tanto, que ha derramado su bendita sangre para lavarnos. No solamente de nuestros pecados, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestras iniquidades, ¿sí? Sino también para introducirnos en Dios mismo. Estaba viendo un punto que la sangre de Cristo tiene el poder de llevarnos y volvernos a Dios. Entonces, wow, ¿cómo una persona puede volverse a Dios? Pues necesita creer y ser bautizada. Y decía el hermano, yo estaba muy impactada, hermanos, con un caso de una persona, y de verdad que necesitamos orar mucho por la iglesia. Esta persona servía en la iglesia y su hija ya tenía como 13 años y la chavita no se había bautizado. Y yo no entendía cómo ella podía estar en la escuela de la verdad y ya para 14 años y nada. Entonces, wow, yo decía, bueno, como decía nuestro hermano, amén, porque ellos pueden ir a bautizarse ahí en la escuela de la verdad, pero esto es el paso número 2. Número 1 es creer, número 2 es bautizarse. Y al ser bautizados, somos introducidos en Dios y Dios es en nosotros y venimos a ser uno solo con Él. Podemos recibir, hermanos.
recibir esta persona maravillosa, recibir esta bendición preciosa de que el Señor nos perdone, que el Señor nos introduzca en Él tan preciosamente. Y en esta nota me impacta un punto donde nos lleva y nos dice que, por ejemplo, yo les muestro a las personas que el pueblo de Israel primero pasó, ¿verdad?, por el Mar Rojo y ellos fueron bautizados. Ahora nosotros también lo hacemos, necesitamos pasar por esta agua. ¿Para qué? Porque nosotros estamos en una vieja creación, entonces nosotros necesitamos entrar en una nueva persona, en una nueva creación que es Cristo mismo. ¿Para entrar en dónde? En la iglesia, en la casa de Dios, en la familia de Dios. A mí me impactó mucho hace un tiempo que una hermana oró y el Espíritu me tocó tan fuerte y estas palabras que esta hermana dijo: tenemos que vivir nuestra vida cristiana como seres recobrados. Nosotros ya no pertenecemos a nada, a ningún mismo, nosotros pertenecemos al recobro. Entonces nosotros debemos llevar a las personas para que ellas invoquen al Señor, para que ellas se bauticen, para que luego comiencen a comer la palabra, a tomar el tenedor y el cuchillito a comer la palabra. Ellos tienen que aprender a tener su tiempo en la mañana con el Señor. Y esto me impactó mucho esta mañana, la hermana lo que dijo: ya no estamos en el cristianismo, hermano, nosotros tenemos que me gusta que estamos, el Señor nos está dando como un Deuteronomio ahorita, alabamos al Señor por esto. Entonces, al hermano Lee nos mostraba en un libro que estudiamos y hacía una lista: ya estoy orando y bueno, ya invoca al Señor. Ya invocó, pero ahora estoy orando porque